Bienvenidos a todos, bienvenidas a esta nueva edición de Motivaciencia. Ya falta muy poquito para que se cumpla un año de que inició este proyecto y para mí, una vez más, es un honor tenerlos presentes. Acá disfrutando del conocimiento que al fin y al cabo es el objetivo de este proyecto. Motivaciencia es una colaboración entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con Quantum Society, la Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología. Quería comentarles un poco sobre el proyecto, por si no lo conocían, porque realmente estamos abiertos a todos aquellos que les interesa la divulgación científica especialmente. En Quantum Society tenemos tres pilares principales: QS Science, QS Business y QS University. En QS Science principalmente hacemos entrevistas a científicos de todas partes del mundo. Acá tenemos algunos ejemplos: el matemático Santi García Cremades, otra entrevista con Javier Santolaya entrevistando al jefe de operaciones de ITER. Ambos son divulgadores científicos bastante reconocidos. O esta que me gusta mucho a mí es a Carlos Briones, que es el jefe del Centro de Astrobiología del CSIC, que es el organismo de ciencia más importante de España. Investiga sobre el origen de la vida o la posibilidad de vidas en otros planetas. Y la más relevante que tenemos, Oliver, él es el astronauta más joven de la historia, 18 años, viajó al espacio con la empresa Blue Origin, con Jeff Bezos. Pero no solo hacemos entrevistas. Por supuesto, saltamos a la tendencia TikTok, Reels, YouTube Shorts, divulgando ciencia, ¿cómo no? Y por Twitter y Spotify contando las novedades de la ciencia, las noticias científicas semanales. En nuestra página web también pueden encontrar artículos. Tienen artículos divulgativos especializados como apoyo académico y también autobiográficos. Biografías, Tesla, y múltiples científicos importantes para la historia de la humanidad. Por supuesto, este querido proyecto Motivaciencia, este es nuestro tercer evento. Y también no nos olvidamos de los más pequeñitos, vamos a escuelitas a hablar de astronomía y otras ciencias para cultivar el sentimiento, el espíritu científico. El segundo pilar, QS Business. En QS Business nosotros lo que tratamos de hacer es una especie de red entre las empresas y las universidades. Esto es, por un lado, para mostrarle a los estudiantes todo el abanico de posibilidades que tienen para su futuro laboral, y para las empresas haciéndoles entrevistas para que ellos cuenten qué habilidades requieren las personas que quisieran trabajar allí. Entonces, esto en sí facilita que los estudiantes próximos a egresar puedan ingresar al mundo laboral más fácil. Y en QS University nos hemos centrado en la orientación preuniversitaria, ir a escuelitas a hablar sobre ciencias, ingenierías. Pero bueno, ahora estamos con ideas tremendas que estamos desarrollando para potenciar este pilar. Ya se van a ir enterando. Pasa otra. Este es el perfil de nuestros integrantes. Es una asociación internacional. Hay chicos que están estudiando en Estados Unidos, en Londres, en España en la mayor cantidad. Venezuela, Chile, también acá en Latinoamérica. Y tenemos las puertas totalmente abiertas para quienes estén interesados, tanto para ingresar a la asociación como para hacer alguna colaboración puntual, si a alguien le gusta escribir, publicar y demás. Así que bueno, lo que ustedes deseen se puede hablar y bueno, estoy disponible para charlar posibles propuestas.
Como les dije, muchas gracias por estar acá. Ahora le voy a dar paso a Mariana, que nos va a hablar un poquito más de este Motivaciencia especialmente, y presentar a nuestra estrella de hoy. Bueno, les doy las buenas tardes a este encuentro de Motivaciencia, como muy bien presentó Chinzi. Quisiera destacar que este evento lo hemos realizado en el marco de un proyecto de innovación y transferencia que financió la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y que hemos coordinado en conjunto con los espacios curriculares Biología Humana y Metodología de Investigación Educativa, junto con Quantum Society y la colaboración de estudiantes y de egresados. Hoy tenemos la visita de Juan Manuel Carballeda, a quien les voy a presentar en este momento. Juan Manuel es doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado e investigador asistente de CONICET en el Laboratorio de Virología del Instituto de Biotecnología en la Universidad Nacional de Hurlingham. Por medio de la editorial El Gato y la Caja, publicó los libros Fiebre, breve colección de epidemias, Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia y 118, El Universo es una tabla. Además, realizó los podcasts Coronavirus, breve podcast de la pandemia, con 167 episodios, y Hola Humanidad, con 22 episodios, también producidos por El Gato y la Caja y Posta. Los mismos se encuentran disponibles en Spotify y han sido un verdadero éxito. Cabe destacar también que Juan Manuel tiene una amplia experiencia en la comunicación de la ciencia a través de otros formatos como radio y YouTube, generando contenidos en programas como, por ejemplo, Ciencia del Fin del Mundo. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Juan Manuel Carballeda. Yo lo voy a sacar. ¿O no? A ver. No. Ah, tengo el otro. ¿Ves? Ya empecé mal. Yo dije hace un rato, soy el que menos preparó la charla, y así que les pido disculpas de antemano. Muchas gracias. Me encanta estar acá, me siento en casa en esta universidad. Así que gracias Chinzi, Mariana y Gastón, que me recibieron espectacular, y no, posta, no me quiero ir. Ya cambié el pasaje. Después les tengo que decir. La idea de hoy, perdón si me muevo mucho, no se vuelvan locos. Bueno, igual tampoco es que es tan importante verme, así que si me voy de plano, déjenlo así. La idea de hoy es contarles un poco qué es este libro, Fiebre, breve colección de epidemias, que hicimos con El Gato y la Caja durante... este libro se gestó durante la pandemia, y si se entiende el motivo y la idea general del libro. Va a ser una presentación prolija, cuando yo hablo es todo prolijo, pero nos vamos a ir acostumbrando. Lo primero que les quiero contar es cómo surgió este libro. Como decían recién, yo con El Gato y la Caja... Oh, ¿ya se le quedó sin pilas? No, ok. Hicimos Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, un libro que contamos historias de ciencia totalmente desordenadas, pero con un que creo que quedó muy lindo, es un libro que amamos. Y después, como todos sabrán, pasó algo. Ese mensaje de WhatsApp que puse la captura ahí, se lo mandé realmente a una amiga que teníamos un programa de radio, y era 14 de enero del 2020, y yo, digamos, trabajando con virus, me llega la noticia de hay un nuevo virus en China, no sabemos qué pasó, y dije, bueno, tenemos una columna para el día de hoy. No me imaginaba, nadie se imaginaba lo que venía después. Y después de, bueno, empezando a contar lo que estaba pasando con la pandemia, hicimos el breve podcast de la pandemia con El Gato y la Caja y Posta, que es la productora de podcast más grande del país. Una experiencia increíble trabajar con ellos en el medio de la pandemia, desde nuestras casas. Fue increíble. Y ese podcast nos acompañó. ¿Cambiamos de micrófono? Bueno. Sí, a ver si este parece mejor. Sí. Después de esto se corta.
Entonces, en ese podcast nos fuimos acompañando todos los días, era un podcast diario, todos los días íbamos contando lo que pasaba con la pandemia, los casos, lo que íbamos aprendiendo, porque fue algo increíble, íbamos aprendiendo lo que pasaba y muchas veces teníamos que, por ejemplo, decir, bueno, ¿se acuerdan que tal día dijimos tal cosa? Bueno, no, hoy la nueva evidencia dice otra cosa. Y así nos fuimos acompañando durante todo el 2020. Y entendimos, descubrimos de alguna manera que ese podcast, ese formato de ir haciéndonos compañía y contando lo que pasaba, era un momento ideal para contar historias. Ya lo habíamos hecho con el libro anterior, con el Breve Atlas, y dijimos, bueno, ya que estamos acá, ya que tenemos a mucha gente escuchándonos, realmente lo escuchaban miles de personas, aprovechemos este momento para contar alguna historia. Y por ahí en algún episodio contábamos la historia del delivery o algunas cosas que iban surgiendo. Y imagínense lo que fueron 167 episodios, o sea, 167 historias que tenías que pensar de un día para el otro. Realmente adquirimos una gimnasia muy interesante haciendo ese podcast. Y ese podcast, creo yo, fue lo que nos terminó llevando a el libro Fiebre, que es el que vamos a presentar hoy. Yo siempre dije, yo trabajo con virus, como me presentaban, siempre trabajé con virus, y yo siempre sostuve que los patógenos son los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Y no me creían, nunca, costaba que me creyeran hasta que un patógeno fue protagonista, lamentablemente, de la historia de la humanidad, y ahí creo que me empezaron a creer, y ahí creo que prendió la idea de hacer un libro sobre epidemias. Fiebre, entonces, es un libro que tiene 8 capítulos, cada capítulo el protagonista es un patógeno, y ahora vamos a ver cómo usamos esa idea, cómo nos vamos yendo por las ramas en cada uno de los capítulos, y por ahí, si les gusta, lo pueden comprar, o si no, está libre, obviamente, para todo el mundo en elgatoylacaja.com/fiebre, ahí lo pueden leer. De verdad, todos prepararon y yo traje una foto de un jarrón, pero tiene una historia del jarrón. Ese jarrón es un jarrón que a mí me parece muy feo, o sea, es feo, y está en la casa de mis viejos desde siempre, y mi papá siempre me dijo, ese jarrón es de la década del 60 del siglo XIX. Está hecho en más o menos 1860. De hecho puede ser porque es mucho más fino en la parte de arriba, la parte de abajo está toda engordada, incluso está un poco corrido. Es horrible, siempre fue horrible para mí, ahora es un poco más horrible, pero desde chico yo me pasaba, y puede ser que me pase también, mirar ese jarrón un rato y pensar todo lo que pasó y el jarrón seguía ahí. Pasaron epidemias, pasaron 2 guerras mundiales, una pandemia, 2 pandemias en realidad, y el jarrón seguía ahí. Entonces esa obsesión que me agarró por ese jarrón, que encima sobrevivió, o sea, recién casi me caigo varias veces, imagínense yo de chico corriendo alrededor de ese jarrón, es un milagro que ese jarrón esté en ese lugar, pero un poco la historia de este libro, si bien también tiene que ver con lo que contábamos antes, yo creo que tiene que ver con el jarrón. En alguna nota al pie del libro, aburren. El primero hablamos de cólera. El cólera es una enfermedad tremenda, la causa una bacteria, y también el cólera fue protagonista de una historia terrible que tiene nuestro país, que es la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay empezó, lo tengo anotado por ahí, porque siempre me confundo las fechas, las anoto y no encuentro el apunte donde las dejé. Bueno, creo que es 1865, 1870, si no me equivoco, Guerra del Paraguay. La idea del presidente Mitre en ese momento, y ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué me está hablando de una guerra si no dijimos que íbamos a hablar de enfermedades? Van a ver que sí. La idea del presidente Mitre, aliado con Brasil y Uruguay para atacar Paraguay, era rápidamente tomar
Paraguay. Por eso la frase del presidente Bartolomé Mitre era: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. O sea, él pensaba que la guerra iba a ser muy rápida y rápidamente Argentina, Brasil y Uruguay iban a tomar Paraguay. La guerra duró 5 años o 6, fue tremenda, terminó muriendo hasta el presidente del Paraguay en esa guerra. Y es una guerra que retrata increíblemente Cándido López, pintor del que soy fan. Ese cuadro creo que está en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, y es la batalla de Curupaytí, batalla que Argentina pierde, y además Cándido López pierde un brazo en esa misma batalla. Él aprendió después, él siguió bocetando, bueno, seguía haciendo bocetos de la guerra, y luego aprendió a pintar con la otra mano y hizo esas pinturas increíbles. Entonces, ¿por qué hablamos de el cólera? Bueno, mientras Mitre estaba en la campaña, Marcos Paz, que era el vicepresidente de ese momento, en 1868, en el mismo año de esta batalla, Marcos Paz muere de cólera, en una epidemia terrible de cólera que hubo en varias provincias de nuestro país en ese momento, en 1868. Y el cólera tiene muchas historias en esa misma guerra también. Hay quienes dicen que el cólera atacó mucho más fuerte al ejército paraguayo porque ellos tomaban tereré en lugar del ejército argentino, brasilero y uruguayo, que tomaban mate. El mate calentaba el agua, entonces la bacteria se inactivaba, al menos en parte. En cambio, en los tereré de los paraguayos eso no pasaba, y por eso el cólera se transmitía más rápido en ese ejército. El cólera fue muy importante en esa guerra, e incluso durante esa guerra muere el presidente en ejercicio de nuestro país en ese momento. Por eso Mitre, que no era tan bueno, digamos, pensando guerras, de hecho pensó que en 3 meses la guerra terminaba y duró 6 años y perdió batallas importantísimas, ahí estaba el cólera siendo protagonista de esta historia. Otra cosa que me gusta del cólera es lo que pasó en Londres en 1849. Tal vez conozcan esta historia. El protagonista es Jon Snow, que no es otro, digamos, el verdadero, que él, durante una epidemia muy grande de cólera en la ciudad de Londres, empezó a decir, bueno, acá hay algo. Yo veo que los casos se acumulan más en una zona que en otra zona de la ciudad. ¿Por qué será? También veía que la zona donde más casos se acumulaban era una zona que compartían una fuente de agua, porque, digamos, una fuente pública de agua. Y determinó que, esto lo tenemos con un mapa más actual, él lo hizo con gráficos impresionantes, determinó que había una fuente de agua en particular, ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra. Bueno, ¿entienden el coso que se hace así, sale agua? Bomba. Bomba, era muy fácil. ¿Ven? Determinó que una bomba era la protagonista, que justamente hoy sabemos que estaba contaminada con desagües y por eso había, digamos, el agua que se tomaba de esa bomba estaba contaminada, y por eso las personas que tomaban esa agua solían contagiarse más de esta enfermedad. Y esto es genial, porque esto pasa en 1849, cuando todavía no se sabía que los microorganismos, no se sabía que existían los microorganismos. Esto fue solo observar que había casos que se acumulaban en ciertas zonas, cerró una bomba de agua y eso redujo drásticamente los casos de cólera. En nuestro país también hay historias muy interesantes con el cólera. Otra que me gusta contar es la que pasó en el año 1910, cuando Sáenz Peña recién empezaba su gobierno y había puesto en la Dirección General de Salud, o algo así, a el doctor José Pena, otro famoso que hay en algunos hospitales. Y Pena esto fue en 1910, dijimos, uno de los primeros que trajo la teoría
microbiana que había descubierto Pasteur más o menos en la década del 60 del siglo XIX, década en la cual se construyó el florero, el jarrón ese horrible, pero que igual es increíble, o sea, ese jarrón ya existía y Pasteur estaba diciendo los microorganismos contagian enfermedades. Es increíble ese jarrón. Pero Pena fue uno de los primeros, José Pena, el doctor José Pena fue uno de los primeros que trajo esa teoría a la Argentina. Era uno de los primeros que trajo la teoría de Koch, que era el rival de Pasteur. Ahora vamos a hablar bastante de rivalidades. Fue el que trajo esa teoría acá. Y ni bien asume la Dirección General de Salud, hay un barco que llega a la Argentina, que llega a Buenos Aires, el vapor Araguaya, con la mitad del pasaje contagiado de cólera. ¿Y qué hizo él? Los aisló. Hizo un aislamiento en la isla Martín García, que después fue famosa, ya era famosa por varios, tiene una historia increíble la isla Martín García, y armó un aislamiento en la isla Martín García para los enfermos, porque él decía que muchos podían estar contagiados, no saberlo y poder esparcir la enfermedad en ese momento. Y lo que nos pasó muchas veces haciendo este libro es que muchas discusiones que aparecían en esos momentos, en los momentos de cada una de estas epidemias, eran discusiones que las volvíamos a tomar y que nos sonaban de la pandemia que estábamos cursando. En este caso fue el aislamiento. Fue un éxito esa medida. Después, Pena fue... Salvador Massa fue discípulo de Pena. Salvador Massa es quien codescubre el mal de Chagas Massa, y tiene una historia impresionante. Pero hablamos de aislamiento, hablamos de los primeros mapas de dónde se concentraban los casos, y esto si tenía que ver con alguna bomba de agua, todo alrededor de esta enfermedad, que también fue protagonista de uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, que creo yo es la Guerra del Paraguay. Eso y más cosas, pero si no nos íbamos a ir mucho por las ramas, tenemos del capítulo del cólera, que es el primer capítulo. El segundo capítulo del libro, de Fiebre, habla de la gripe de 1918. Esta fue una pandemia espantosa. Era una gripe particularmente agresiva que hizo desastres, y su epicentro, por alguna razón, fue en la ciudad de Nueva York, donde era en ese momento una de las ciudades más pobladas del mundo, con 5.600.000 habitantes en 1918, o sea, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, que somos 3 millones en el 2023, o sea que ya era una ciudad gigante. Y hay una historia que a mí me encanta, que es la de el teatro, ese que está ahí, el Strand algo, que iba a proyectar una película de Chaplin, Shoulder Arms, y todo indicaba que había que cerrar, que no había que permitir la proyección de la película, porque justamente como dijimos, era epicentro de la ciudad de Nueva York, era epicentro de los casos de gripe absolutamente patogénica. ¿Qué hizo el teatro? La proyectaron igual, y el gerente, que llamaba Harold Edel, hizo una carta agradeciendo a la población por la valentía de haber ido a pesar de la alarma que se generaba para no ir a los teatros y a los cines. Terriblemente fue porque él incluso muere antes de que se publicara esa carta, muere de gripe, porque justamente estaban en un epicentro, en el epicentro de la enfermedad. La película está en YouTube, es muy buena, y aparte está en muy buena calidad. Hay un montón de historias de la gripe que también nos hacían llamar la atención de cosas que pasaban en ese momento. Ella es Sarah Josephine Baker, ella era la directora de Sanidad Infantil, si no anoté mal, que lo más probable es que haya anotado mal, justamente de la ciudad de Nueva York. Y ella tuvo una idea impresionante, que fue justamente no suspender las clases las clases de los colegios, porque justamente
esa ciudad era una ciudad muy cosmopolita, donde los niños y las niñas ya hablaban inglés porque iban al colegio donde aprendían el idioma, pero sus familias no lo sabían. Entonces no había forma de comunicar, estamos hace más de 100 años, no había forma de comunicar fácilmente las medidas si no era a través de los niños. Y si suspendían las clases, tal vez esa comunicación se cortaba. Por eso ella sugirió no interrumpir las clases. Otra discusión que también surgió bastante en la pandemia de COVID. Y otra historia impresionante es la de el diario, ese artículo que está ahí, es de un diario chiquitito que se llamaba el Gunnison Champion algo, un diario de una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, donde ese diario decía lo que estaba pasando de verdad. ¿Por qué? Porque la prensa, imagínense, estamos ya finalizando la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya había entrado en la Primera Guerra Mundial, digamos, y el presidente, que se llamaba Woodrow Wilson, su campaña había sido algo así como el hombre que no nos va a llevar a la guerra. Y terminaron entrando a la guerra. Entonces, el presidente decía, bueno, no quiero alarmar más a la población, no quiero más cosas en contra, no digamos que estamos atravesando una pandemia terrible. Entonces la prensa hegemónica no decía la verdad, no decía nada de lo que estaba pasando, salvo ese diario chiquito de una ciudad muy chiquita, donde decían todo el tiempo lo que estaba pasando y de la necesidad del aislamiento justamente en esa ciudad que atravesó toda la pandemia de gripe sin fallecidos. De nuevo, discusiones que volvimos a tener y otra también al respecto, estamos hablando mucho de Estados Unidos epicentro de la enfermedad, y muchos y muchas conocemos a la gripe de 1918 como la gripe española. ¿Por qué le llamamos gripe española? Y es todo un párrafo aparte de cómo nombramos a los patógenos. Muchas veces se nombran por la ciudad donde se aislaron por primera vez. Eso se hizo siempre. Entonces, ¿por qué le decimos gripe española? Bueno, justamente España era un país que era neutral en esta guerra y todo el resto de los países, ninguno se hacía cargo de haber sido los primeros casos, de haber sido culpable, entre comillas, de los primeros casos. Y por eso todos se lavaron las manos y España decía, nosotros tenemos casos, no tenían el problema de la prensa que no quería decir lo que pasaba, así que se llamó gripe española, dijeron listo, chau, gripe española, lo cual es terrible también, porque digamos, no ocurrió en España, los primeros casos fueron de hecho en Estados Unidos, pero tampoco está bueno ponerle a un patógeno que causa millones de muertos el nombre de un país o el nombre de una ciudad. Por eso ya no se hace más y por eso el SARS-CoV-2 no se llamó, a pesar de que muchas personas intentaron llamarlo así, no se llamó virus de Wuhan o virus China, se llamó SARS-CoV-2, que es un nombre genérico que no le pone el sello de culpabilidad a una ciudad en particular. 100 años después tenemos discusiones parecidas, aunque en este momento no se sabía, de hecho no se sabía que la gripe era causada por un virus, se buscaba una bacteria, de hecho había un diagnóstico a una bacteria que sabemos hoy no causa la enfermedad. En algunas cosas avanzamos y en algunas no tanto y volvemos a tener las mismas discusiones. Eso pasa todo el tiempo con el libro y creo que es interesante. Por último, de este segundo capítulo, que a mí me gusta mucho, y es la primera vez que contamos algo y después aparece una serie, el libro cuenta un poco la historia y nos preguntamos qué pasó en Argentina. En Argentina hubo casos de gripe de 1918, ya hacia el final de la pandemia, por eso no causó un impacto tan grande, y se cree que los primeros casos llegaron en un barco que se llamaba el Ligier, creo que venía de Francia, y el barco justamente amarró, creo que se dice así, en lo que hoy es el Luna Park, un estadio de la ciudad de Buenos Aires, un estadio bastante famoso, y ya que estábamos hablando del Luna Park, contamos la historia de en los 70, cuando una banda
tocó ahí, se llamaba Billy Bond y la Pesada o algo así, y se armó tumulto, y el cantante, él dice que no, quienes dicen que sí, dijo rompan todo, y rompieron todo el Luna Park. Y al otro día los diarios titulaban cosas como el rock infernal, hordas de hippies arrasaron el Luna Park. ¡Tremendo! Y poca gente sabía esta historia. Nosotros publicamos el libro y un tiempo después aparece el documental Rompan Todo. ¡Ah, qué gracioso! Justamente contando la historia. Está buenísimo el documental, cuenta la historia del rock nacional y obviamente cuenta esta anécdota que la traje acá porque, bueno, para que entiendan un poco cómo a veces estamos contando cosas y nos vamos por las ramas, pero ya que estábamos hablando del Luna Park, donde amarró el barco, donde vinieron los primeros casos de gripe, bueno, ya que contamos esta historia que a mí me parece espectacular. Después de eso, nunca más bandas de rock tocaron en el Luna Park por casi 40 años hasta que murió el dueño, que era Tito Letoure, o algo así. Son datos que se me van pegando y los tengo que contar en algún momento. Es como una necesidad. Y ustedes son como las víctimas de esos datos que se me pegan en el cerebro. Es terrible. Pero bueno, qué sé yo. Pasando al tercer capítulo, voy a tomar agua. ¿Vamos bien? ¿Se están aburriendo? Bien, bien. El tercer capítulo es el dedicado a la viruela. La viruela es una enfermedad tremenda y es, creo yo, la única vez en la historia de la humanidad que resolvimos un problema. Hoy la viruela no es un problema de ninguna manera. La viruela está erradicada de la faz de la Tierra. Y es un problema que resolvimos los seres humanos. Tenemos nuestras cosas, pero resolvimos un problema grande, que fue la viruela. Y ella es Janet Parker, la última persona en morir de viruela. Accidentalmente se contagió en 1978. Ella trabajaba en un laboratorio donde había muestras y, bueno, accidentalmente se contagió. Y yo cuando estaba investigando esta historia, cuando estábamos recopilando historias para construir el capítulo, le dije a Juan Cruz, que es el editor de los dos libros, Juan Cruz Balián, le dije, para mí esto tiene que ver con la historia de Ayrton Senna. No sabía muy bien por qué. Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de carreras de la historia de la humanidad, quien falleció en 1994 en un accidente tremendo. Es tremendo el accidente porque un día antes, en las pruebas de clasificación, otro piloto murió, un piloto austríaco, después de muchísimos años sin accidentes en la Fórmula 1. Y cuando retiran el cuerpo, esto es una historia terrible, cuando retiran el cuerpo de Senna del auto, él tenía una bandera de Austria para flamearla en el momento de ganar la carrera, porque era obvio que le iba a ganar, era el mejor piloto de la historia de la humanidad, para flamearla en honor al piloto que había muerto el día anterior. Para mí esta historia trágica tenía algo que ver con Ayrton Senna, la historia de Janet Parker, y Juancho me dijo, no va la historia de Senna. Me quejé mucho, fueron horas de peleas y no lo logramos, salvo, después de pelear bastante, lo pudimos poner en una nota al pie. Con la inscripción vieron, esto no había forma de pegarlo, de conectarlo con la historia principal, cosa que para mí no es tan así. Yo sigo estando en desacuerdo, para mí iba la historia de Senna, pero no importa. Hablando de viruela, la historia de la viruela tiene mucho que ver con por qué resolvimos el problema. Justamente lo resolvimos gracias a las vacunas. Lady Mary Montagu en el siglo XVII, o ya en 1600, creo que sí, principios de 1700, siglo XVIII, ella fue a Turquía y observaba que a los niños y las niñas les hacían un procedimiento espantoso, pero muy efectivo al parecer, que se llamaba la variolación. Justamente lo que implicaba esta técnica era hacer una pequeña herida y poner contenido de pústulas, es decir, de las ronchas que le aparecen a las personas que tienen viruela.
Luego de eso, los niños quedaban aislados un tiempo, era algo realmente terrible. Igualmente todo, o sea, en el año 1700 realmente todo era terrible. O sea, pero bueno, hoy decimos, poner niños en un galpón aislados después de, realmente, o sea, pero en ese momento, realmente en Turquía era algo que se hacía, era muy efectivo, y ella lo llevó luego a Europa, y era una práctica que se empezó a poner, se empezó a realizar entre la alta sociedad, entre las personas de mucho poder. Justamente ella era muy importante, era de la realeza o algo así, y su hermano había muerto, ella tuvo viruela de muy chica, y su hermano también, y su hermano había muerto. O sea que ella sabía lo que era la viruela. Así que empezó a mostrar la variolación en Inglaterra, hasta que Edward Jenner, que luego un niño en ese momento de muy pocos años, creo que tenía 8 años, él fue variolado o algo así, o sea, se pasó por el procedimiento terrible del galpón con niños, y dijo, che, ya estamos... Jenner, ponele, estamos en casi ya fines del 1700, dijo, che, para mí tiene que haber algo mejor. Luego estudió, se convirtió en médico y observaba que las personas que trabajaban con las vacas no se contagiaban de viruela, por alguna razón eran inmunes a esta enfermedad. También veía que en las manos estas personas tenían pústulas, estas ronchas similares a las que generaba la viruela, pero mucho más leve. Y también veía que las vacas tenían algunas pústulas similares. Y un poco dijo, bueno, esto tal vez tiene algo que ver. Y si en lugar de variolar a los niños y niñas, les ponemos un poquito de estas pústulas, capaz que eso genera de alguna manera inmunidad. Estamos hablando de inmunidad en 1790, que esto fue 1790 y pico. Realmente no se tenía idea nada real, faltaban 200 años para saber lo que era un virus. El virus de la viruela se termina aislando, faltaban 200 años para entender quién era ese patógeno y mucho más para entender cómo funciona el sistema inmunológico. Y Jenner lo hizo, y ahí James Phipps fue el primer niño vacunado de la historia de la humanidad en 1799 o 98 por ahí, justamente con estas pústulas. Obviamente él no desarrolló la enfermedad y así empezamos a vacunar con la viruela. Por eso vacuna, obviamente, o sea, y uno dice, pero hablaban en inglés, ¿por qué le dicen? Pero en realidad él usó vaccinia, que es en latín, para ponerle vacuna a la vacuna, porque venía de las vacas que tienen un virus, o sea, la enfermedad de esas pústulas de las vacas viene de un virus muy similar, y hoy sabemos que la inmunidad a ese virus muy similar nos protege contra el virus humano, que es el que causó millones de fallecidos durante muchísimos años. Es interesante lo que pasa con Edward Jenner cuando él muestra sus resultados. Nadie le cree, y casi que con la primera vacuna vinieron los primeros movimientos antivacunas. Y el que más me interesa contar a mí es el que pasó en Río de Janeiro en 1904, cuando ya la vacunación mostraba realmente ya, digamos, porque yo siempre pienso, en 1799, uno que agarró un pedacito, una roncha de una vaca y se lo pone a un niño y eso dice que causa inmunidad, bueno, ahí está bien decir, paremos un poco, capaz es otra cosa. Pero después, esto pasaron 100 y pico de años, realmente sabíamos que eso funcionaba. Incluso ya habíamos desarrollado un montón de técnicas para llevar las vacunas a distintos lugares, que era llevándolas en niños o en vacas que desarrollaban esas ronchitas. Ya teníamos bastante claro qué tipo de jeringas usar. Realmente sabíamos mucho de la vacuna y Oswaldo Cruz impuso la vacunación obligatoria en la ciudad de Río de Janeiro en 1904 y no saben lo que pasó. Realmente rompieron todo. Hubo lo llamado la revolta da vacuna o vacina en la ciudad de Río de Janeiro y rompieron todo. Hubo 30 muertos, tuvo que hacer un estado de sitio
porque la gente se oponía por los movimientos antivacunas de aquella época, que, digamos, hoy, bueno, justamente estamos hablando de viruela, el único problema que resolvimos los humanos en toda nuestra historia. Cuando vi esto y preparando esta charla, se me prendió la lamparita y dije, Sena era brasilero. Entonces le escribí a Juan Cruz, al maldito Juan Cruz, que no me dejó poner la historia de Sena, y le puse, no me dejaste arrancar el capítulo de viruela con el accidente de Sena porque no tenía conexión. En 1904, en Río de Janeiro, fue la revolta da vacina, cuando rompieron todo porque no se querían vacunar, lo contamos, y ¿sabes dónde nació Sena? En Río de Janeiro. Ahí está la referencia. Y él mire la respuesta, esto es todo real. Ja, 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 no, me dice. Si hubiese nacido en un pueblo, ciudad chica, sí, pero millones de personas nacieron en Río. No, para mí valía, pero no me dejó, igualmente ya no podemos contar esto. Tal vez, o sea, esto que vio Edward Jenner, ya, digamos, no fue el primero en vacunar, ya en China, 1000 años. Siempre pasa que uno cuenta la historia y tiene un sesgo a contar la historia occidental. Por ejemplo, cuando hablamos de la imprenta, siempre decimos, bueno, Gutenberg 1450 y pico, cuando en realidad en China eso ya se hacía 1000 años antes. Y acá, con la vacuna también pasó algo similar, digamos, ya se sabía que algún preparado que provenía de esas pústulas podía proteger contra la viruela, pero bueno, podemos decir que masivamente en todo el planeta fue a partir de Edward Jenner. Y acá en Argentina tuvimos unas campañas de vacunación en principios del siglo XIX, más o menos 1830, 1840, hubo unas campañas de vacunación muy interesantes y fuimos bastante pioneros en nuestro país en la vacunación contra la viruela. Es una historia que contamos en el otro libro que después les voy a mostrar. Eso tenemos del tercer capítulo, viruela. El cuarto, otro patógeno, también muy interesante, vamos a contar poquito, justamente es el de la poliomielitis, una enfermedad también terrible que está muy pronta a erradicarse. Y tiene algo que me gusta porque cuando se empieza a descubrir, es una enfermedad también causada por un virus, prácticamente erradicado en este momento, no erradicado totalmente, en parte por movimientos antivacunas en todo el mundo. En la década del 50, ya del siglo XX, se desarrolló la primera vacuna, la vacuna de Salk, la famosa vacuna de Salk, que se vio que era muy protectiva. La vacuna de Salk es una vacuna a virus inactivado. Lo que se hace es tomar el virus, romperlo de alguna manera e inocularle a la persona, en este caso al músico más importante de la historia de la humanidad, no sé, uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad, para justamente generar protección, para que el cuerpo reaccione y se genere una respuesta inmune a largo plazo. Eso es una de las formas de generar vacunas. Por ejemplo, para la gripe se usa una vacuna similar, una vacuna llamamos a virus inactivado. Realmente fue una estrella de rock, Salk, luego de la vacuna, salía en la tele, en todos lados, realmente salvaba. Aparte, el polio es una enfermedad horrible que causaba parálisis en los niños. Entonces, imagínense lo que fue cuando obtuvimos una vacuna que funcionaba muy bien. Lo que me gusta de esta historia es que un poquito más retrasado venía Sabin, el de la otra vacuna, que justamente es el otro tipo de vacunas que conocemos, digamos clásicas, que es justamente, se llaman vacunas a virus vivo. Lo que se busca es obtener una cepa del virus que no cause enfermedad, pero que sí el sistema inmunológico reaccione y genere una respuesta protectiva a largo plazo. Algo similar a lo que pasa con la viruela, ¿no? Porque se tomaban los virus de las pústulas de las vacas. Pero más o menos, a grandes rasgos es eso. Entonces, Salk, estrella total, logra la vacuna, se la dan a Elvis, justamente para mostrar, ¿no? Para generar confianza en la población para la vacuna, algo que también se discutió bastante durante la pandemia de COVID.
Y el otro venía con su vacuna a virus atenuado más retrasado. Y en un momento se generó una gran rivalidad entre los dos. De hecho, se tiraban y algunos decían, bueno, mi vacuna es mejor, mi vacuna funciona, la tuya no, y todo eso. Y esa rivalidad creo que no tuvo mucho sentido, porque hoy sabemos que la forma de erradicar esta enfermedad justamente es combinando las dos vacunas. Por ejemplo, hace muy pocos años en nuestro país dejamos de dar Sabin para solamente dar Salk, justamente porque la vacuna de Sabin tiene virus vivo y queremos, para ir a la erradicación tenemos que dejar de usar cualquier virus que tenga la posibilidad de replicar. Por eso se abandonó la vacuna de Salk, pero de Sabin, perdón, la vacuna con virus vivo, y se utiliza solamente la vacuna de Salk, la primera, la que le dieron a Elvis, que además se da intramuscular, y la vacuna de Sabin se da oral, que eso también fue un boom espectacular, porque cualquiera que tenga niñez sabe que darle un terrón de azúcar es más fácil que pincharlo. Por eso también funcionó tan bien la vacuna que vino un poco más retrasado. Entonces no era peleando por cuál era mejor, sino que era entendiendo y dando primero una vacuna que la tomaban los chicos perfectos y después una que nos sirve para terminar de erradicar la enfermedad. Ahí tenemos a Eugenia Sacerdote, que fue quien primero trajo, ella fue recontra pionera en el año 1956-1957, trajo la vacuna, obviamente la de Salk, a la Argentina. Fue una de las primeras en investigar en Latinoamérica con este virus. Ella contaba que luego de un día de trabajo juntaban todo lo que habían usado en el jardín del hospital, que después fue el Hospital Roffo. Juntaban todo, le tiraban nafta y prendían todo fuego porque no sabían cómo se transmitía el virus. Un montón de historias alrededor de este. ¿Vieron que son protagonistas de la historia de la humanidad, los patógenos? ¿Ya me creen? Eso, bien. Eso tenemos de polio. Estoy hablando mucho, ¿eh? Bueno. Dije, bueno, si se aburren ustedes me dicen. Y acá pasamos a... Creo que el capítulo que para mí tiene la mejor ilustración, realmente el libro, si tienen posibilidad de comprarlo, si no en internet se ven también, las ilustraciones son espectaculares, las hizo de Negra, en realidad parte del estudio de Negra, que es, la pueden buscar, Lucel Dibuja en Instagram, que es una ilustradora espectacular, y ella hizo las ilustraciones y a mí la que me vuelve loco es la de Peste Negra. La peste negra, empezamos contando algo, un dato curioso, que también que tiene que ver con rivalidades. Estábamos hablando de rivalidades, seguimos con las rivalidades. Y había bastante pica entre estos dos, Galileo y Kepler. Kepler estaba obsesionado con que Marte tenía 2 lunas. Él decía eso, porque pensaba que, si algún astrónomo no me cancelen, o sea, me cuesta mucho a mí la astronomía. Marte tenía 2 lunas porque había una serie, digamos, la Tierra 1 luna, Marte 2 lunas, después 3 lunas y algo así. Él pensaba eso, estaba seguro, pero con los microscopios de ese momento, ahí sí me cancelaron, con los telescopios de ese momento no alcanzaba para verlo. Y la forma de comunicar ciencia en ese momento, también estamos 1600 y pico, era, en parte, con estos dos locos, era con anagramas. Un día a Kepler le llega una carta y lee esas letras que hay ahí. Que sabía, o sea, una carta de Galileo, que sabía que era un anagrama, sabía que había descubierto algo y se lo mandaba en forma de anagrama para después, si alguien lo descubría, él ordenaba las letras y decía, yo lo descubrí primero. Un psicópata, pero... ¿A vos te parece? Lo que decía el anagrama de Galileo era algo ahí, como atisum planetam, eso no voy a leer en latín, pero era algo como que había observado al más alto de los planetas, en ese momento Saturno, que estaba formado por 3 partes. Eso había descubierto Galileo con su telescopio. La carta le llega a Kepler, y Kepler ordena las letras como quiere y dice... Los saludo doblemente, hijos de Marte. Porque él decía, ¿vieron que tenía 2 lunas? Lo mejor de todo, lo que más me vuelve loco de esta historia, es que
le sobraba una letra. Y dijo, bueno, ya fue. Más o menos, para mí se debe haber equivocado. O sea, nada que ver. Pero justamente, aprovechando que estamos hablando de peste negra y de la comunicación de la ciencia, justamente esta enfermedad terrible, que ahora vamos a contar lo que produce, justamente generó brotes y de alguna manera cambió la forma en la que comunicamos ciencia. ¿Cómo se comunicaba ciencia? Bueno, con anagramas de esta gente, y también empezaron a organizarse ya más o menos para mediados del siglo, digamos, para principios del siglo XVII, principios de 1600, se empezaron a organizar reuniones científicas, gente que se juntaba a tomar alcohol y contarse experimentos. Durante una epidemia muy fuerte de peste negra, en una de estas reuniones alguien dijo algo como, tal vez deberíamos escribir esto, imprimirlo y compartirlo con nuestros colegas que no pueden estar hoy acá por la tremenda plaga, refiriéndose a la peste negra. Y así, de alguna manera, no solo así, pero me gusta pensar que un poco sí, nacieron las revistas científicas, que es como gran parte de la comunidad científica, o sea, como todos en realidad, si no CONICET no te aprueba el informe y es todo muy terrible, comunicamos ciencia a partir de los trabajos científicos en revistas científicas que un poco empezaron por esta epidemia terrible de peste negra. ¿Vieron? Acá tenemos a... Esta historia también me costó mucho, no sé cómo, o sea, no me aprobó la escena, pero sí me aprobó la de Rembrandt. Hay un museo, el Museo Isabella Stewart en Estados Unidos, que tiene varios cuadros sin, digamos, varios marcos sin los cuadros, porque en 1990 robaron, en el robo más importante de la historia de la humanidad, estoy diciendo mucho más importante de la historia de la humanidad, el robo de arte más grande de la historia, se robaron entre otros algunos cuadros de Rembrandt. Y Rembrandt era un tipo bastante oscuro, un tipo bastante difícil. Imagínense Rembrandt en 1600 y pico en Holanda. Seguramente era un tipo muy difícil de manejar, pero él estaba muy enamorado y su compañera era Hendrik Stoffels o algo así. Fue quien lo contuvo durante muchísimo tiempo, y cuando ella falleció, Rembrandt se oscureció un montón y de hecho se ve hasta en sus retratos, algunos de los cuales fueron robados en ese gran robo en la década del 90, ya del siglo XX. ¿De qué murió la compañera de Rembrandt? De peste negra en la ciudad, un brote tremendo que ocurrió en la ciudad de Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, supongo, porque ahí tenía su estudio. Bien. Hoy sabemos muy bien que la peste negra la causa una bacteria, la Yersinia pestis. Ahí tenemos a Alexander Yersin, quien descubre el bacilo. Espectacular la historia de Yersin, hay libros escritos sobre él, recomendado. Y sabemos también que el vector de esta bacteria es una pulga, que en particular ataca, una pulga que en general está en los ratones. Y sabemos muy bien que durante este tiempo bastante oscuro para la humanidad, volvemos a la época de Kepler y la época de Galileo, había bastante cuestión con los gatos y con las brujas. Realmente es terrible. No me acuerdo el nombre del Papa, el primero que escribe seguro lo tengo anotado, pero no lo voy a encontrar, así que ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? Pero escribe una forma de perseguir a las brujas y matar a sus gatos. Y hubo una época, en 1600, en los que los humanos entramos en una con los gatos. Realmente se mataban muchos gatos. Grave error, gravísimo error. Casi nos extinguimos por hacer eso. Y lo digo en serio, casi nos extinguimos porque, primero que, o sea, amo los gatos, soy un poco alérgico, pero los amo. Por eso no puedo tener, o sea, tuve una época, pero bueno, amo los gatos, pero sabemos que si atacamos la población de gatos, crece muchísimo la población de roedores. Y si crece mucho la población de roedores, seguramente crezcan también las pulgas que tienen los roedores y también crezcan los patógenos que pueden traer esas pulgas. Así que
la vez que casi nos extinguimos tuvo mucho que ver con la vez que entramos en una con los gatos y las brujas. Y quien abandonó la astronomía durante mucho tiempo para defender a su madre acusada de bruja fue justamente Kepler, el anagrama que le faltaba una letra, una historia impresionante. Así que también en esta historia de la peste negra, que es muy oscura, digamos, si uno ve la población humana en la época de los brotes de peste negra, realmente se reducía, dejó de crecer la humanidad en esos tiempos, realmente fue terrible. Ya casi en la recta final de esta presentación, hablamos de la malaria, otra vez que nos spoilean algo. El capítulo de malaria empieza con Orficordepsis unilateralis, es un hongo, pero un hongo un poco particular que infecta a un tipo específico de hormigas. Y no solo las infecta, sino las convierte en zombies. Explicamos un poco qué pasa y dice, este es, a mi entender, el parásito más horrible del universo y la prueba viviente de que un apocalipsis zombie es perfectamente posible. Solo hay que esperar que aparezca el parásito adecuado, virus, hongo, bacteria o idea, que nos aseste el golpe de gracia. Eso lo publicamos acá en el año 21 y después aparece esta serie. Loco, basta. Justamente empezamos con este parásito porque hay estudios muy recientes que muestran que la malaria, que es un parásito transmitido por un mosquito, de hecho es la primera vez que los humanos entendemos que los mosquitos pueden transmitir enfermedades, lo venía diciendo Carlos Finlay, un médico cubano, en 1880, y le decían, ¿qué decís? Mosquitos transmitiendo enfermedades, cállate. Como era cubano también, eso pasa mucho. Muchas veces pasa que por trabajar desde Argentina cuesta mucho más publicar en estas revistas que nacieron en estas épocas. Y algo parecido le pasó a Carlos Finlay cuando dijo la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito. Le dijeron, hasta que un tiempo después se termina descubriendo que la malaria la transmite el mosquito, en este caso el mosquito Anófeles, y ahí volvieron a escuchar al médico cubano que venía diciéndolo hace mucho tiempo, de otro patógeno, pero bueno, viene al caso. La historia de la malaria es también impresionante. Fíjense, eso es un bichito. Yo soy biólogo molecular, o sea, realmente no puedo reconocer muy bien, pero eso es un bicho que tiene 100 millones de años y en ese ámbar, la historia de Jurassic Park prácticamente, hay quienes dicen, digamos, muchos piensan que ese mosquito ya estaba infectado ese no era un mosquito, un animal que picaba, ya estaba infectado con malaria, o sea que la malaria nos acompaña durante probablemente más de 100 millones de años, y hoy todavía mueren en el mundo algo de 400.000 personas por esta enfermedad. Y acá a mí un poco me explota la cabeza, porque yo siento, digamos, la malaria obviamente ocurre en países pobres, y seguramente a la industria farmacéutica no le interesa tanto una cura para una enfermedad que afecta a quienes no tienen mucho poder adquisitivo. Eso lo vemos, digamos, eso sucede. Y yo creo que por eso todavía, si bien acaba de salir una vacuna muy, muy interesante para la malaria, yo creo que por eso también, digamos, esta es una enfermedad totalmente olvidada porque ocurre justamente en países de bajo poder adquisitivo. Sí, bastante solemne. Pero también la malaria, una de las primeras curas que se encontró, que también tiene una historia buenísima, pero no viene al caso, es con la quinina. Se veía que la quinina protegía de la malaria, eso obviamente se descubrió en América, como muchas cosas, y fue llevado a Europa, y ahí ves cuando tuvo más relevancia. Era un compuesto que se obtenía de la corteza de un árbol. ¿Y qué pasaba cuando las tropas inglesas, Inglaterra es un país que le gusta bastante invadir,
no sé, para juzgar. Pero ¿qué pasaba? Las tropas no querían comer quinina, no querían tomar la quinina porque tenía un sabor muy horrible, decían, y decían no tomo nada, y terminaban infectándose de malaria, este parásito que es tan terrible. A alguien se le ocurrió la idea de ponerle un poquito de alcohol a la quinina y así nació el gin tonic, porque una vez que entra en contacto el alcohol con la quinina se genera un dulzor muy especial y así nació el gin tonic. Hoy el gin tiene un bajo, en realidad, perdón, el agua tónica tiene un bajo porcentaje de quinina, que si la ves además a la luz ultravioleta, brilla, porque la quinina es lo más. Y además, gracias a tratar de obtener, de purificar la quinina, de obtener la quinina sintética, realmente obtenerla de la corteza era muy caro y en el siglo XIX Inglaterra seguía invadiendo y entonces invadía lugares donde estaba el mosquito transmisor, por eso había malaria entre las tropas, había realmente mucho interés en generar quinina sintética. Y eso es lo que le pasó a William Perkin, un estudiante de química que estaba tratando de obtener quinina sintética en su casa y le fue muy mal, muy mal, y le quedó en el frasco un resto, un polvito medio negro. Dijo, bah, voy a tirar todo. Cuando le puso agua al tubo para lavarlo, vio que se ponía violeta. Y así descubrió el colorante violeta, que parece de colorante violeta. No, el violeta es importantísimo. Era carísimo en ese momento teñir de violeta. De hecho, no hay banderas que son de color violeta prácticamente porque era muy caro teñirlas. Era un color que solo se reservaba a la realeza porque se necesitaban unos ¿cómo se llama? Creo que un agua viva, que no me acuerdo de dónde se extraía el colorante violeta, así que este chico, en 1860, este es el primer pedazo de tela teñido con colorante violeta, se hizo recontra millonario, gracias a tratar de buscar la quinina justamente para tener una cura un poco más sencilla contra la malaria. Ya terminamos. En el último capítulo del libro, digamos, si todo esto fue serio, imagínense el último capítulo que hacemos como un poco cualquier cosa. Contamos eventos raros que pasaron, como una epidemia de baile en 1568, donde una persona empezó a bailar y todos la empezaron a imitar y todos se pusieron a bailar hasta que morían y todos bailaban, eso pasó. No se sabe muy bien por qué, pero pasó. Y esta historia que a mí me vuelve loco, que ocurrió el 16 de diciembre de 1997, cuando un capítulo de Pokémon, la serie Pokémon, en un momento del capítulo hay un muy fuerte, digamos, cambio de color muy agresivo en la pantalla, y eso generó casi 600 casos de epilepsia en un montón de personas en Japón por estar viendo la tele. Y lo mejor de todo es que cuando en el noticiero lo volvieron a pasar, volvieron a... Esto pasó, les juro. Todo lo que está en el libro tiene digamos... El libro fuimos varias personas quienes lo escribimos, y también tenía un revisor científico y una revisora histórica, así que cada dato que está ahí, tal vez nos equivocamos, pero pasó por varias personas, así que esto pasó y pasó también la revisión, así que lo podemos decir tranquilos. Más o menos esto es lo que tratamos de hacer con el libro Fiebre. La verdad que nos divertimos mucho haciéndolo. Creo que se generó algo muy lindo y espero que si quieren lo puedan disfrutar. Antes de terminar voy a pasar un chivo pasando, eso siempre me da risa, a veces a mí solo, pero Fiebre justamente está compitiendo en este momento en la fundación. No sé, es un centro, no entendí muy bien, pero sí es un centro en Bélgica que dan premios al mejor libro de divulgación en español, y Fiebre está compitiendo
Y según mandaron un mail, está bastante bien, y el autor se va a Bélgica a presentarlo, si esto funciona. Así que si escanean ese QR, lo lleva directamente al link de votación, y ahí, por favor, voten Fiebre. El resto no importa. O sea, porque hay que votar también mejor libro español, ese voten cualquiera, y libro no español, voten Fiebre. Me gusta ver esos celulares apuntando a la pantalla. Si no llega a funcionar, les paso el link después. Y bueno, el libro traje algunos ejemplares, pues, si lo quieren comprar. También, como decíamos al principio, Ciencia del Fin del Mundo es un proyecto que digamos, mi proyecto actual, que nació como un programa de radio. Hacemos un montón de cosas con un grupo de compañeros y compañeras de distintas ramas de la ciencia y contamos historias de ciencia también, cosa que a mí me apasiona bastante. Y también hicimos un libro que presentamos el 27 de diciembre del año pasado. No fue la mejor fecha para presentar un libro, pero bueno. Iba a ser el 20 de diciembre la presentación, pero fue justo los festejos por la Copa y obviamente lo suspendimos. Así que si quieren también tengo ese libro. Realmente les quiero agradecer mucho. La pasé muy bien, espero que no haberlos aburrido. Fue con mucho tiempo sin parar de hablar. Qué manera de hablar, ¿no? Me tienen que decir, habla menos. Y así yo hablo menos. En serio, gracias, son lo más. Y cualquier pregunta, acá estoy. Gracias.